Paquete, lo que necesitas escuchar. Hoy, don Francisco. Así es, se trata de la licenciada Magali Herrera. Ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima y Callao, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Le hemos invitado porque el tema que nos convoca, como dijo Kay Kling, es cómo leer la etiqueta de un producto. Yo le digo, bueno, primero habría que tener una lupa, ¿no? Porque pone las letras muy chiquitas. Exacto. Bueno, en primer lugar, darles el saludo de parte de los 4.500 nutricionistas que hay acá en Lima y Callao y del mío propio. Y bueno, han tocado un tema que es bastante importante y que actualmente con la nueva propuesta de reglamentación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable está tomando mucho más interés, ¿no? Si bien es cierto, existe una propuesta, ¿no? Y que tenemos ya pocos días para finalmente entregar algunos de nuestros aportes, sugerencias o propuestas técnicas. Tenemos que ver qué es lo que tenemos actualmente, ¿no? Y actualmente, como bien usted lo ha mencionado, el etiquetado nutricional, en primer lugar, tendría que tener una mayor apreciación, ¿no? El tamaño, la forma como lo están presentando, son letras tan pequeñas que no es fácil de entender por el significado que tiene, y dos, está muy pequeño, ¿no? O sea, simplemente la industria cumple con presentar la información, pero no es una información que sea muy amigable. Que no sea muy útil, ¿no? Porque finalmente le ponen pergamanato de no sé qué cosa, y yo no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, en primer lugar, para poder nosotros saber cómo leer una etiqueta, lo que tenemos que tener en claro es ver el tamaño de la porción y cuántas porciones vienen por alimento, ¿no? por paquete, ¿no? A veces muchas de las indicaciones del etiquetado nutricional dice, por ejemplo, este empaque tiene 46 kilocalorías, que es lo que las personas generalmente se van y se fijan en las kilocalorías o calorías, ¿no? Que es la cantidad de energía que te proporciona un empaque o un alimento. Pero en realidad eso no es lo más importante. Lo que tenemos que ver en la parte superior del etiquetado es el tamaño de la porción, ¿no? O sea, cuánto está viniendo de alimento empacado, procesado, y segundo, cuántas porciones vienen en ese paquete. Por ejemplo, un paquete de galleta, ¿no? Te dice el tamaño de la porción, y la porción son 6 unidades, ¿no? Entonces, de esas 6 unidades, cuántas calorías y otros nutrientes están vendiendo. Entonces, eso es en primer lugar lo que tendríamos que tener en cuenta. Pero antes de empezar con esto, es importante hacer un llamado a la población para que en la medida de lo posible busquemos consumir alimentos lo menos procesados posibles, ¿no? O sea, el 90% de nuestra alimentación debiera de ser alimentación al natural, ¿no? Como lo hacían nuestros abuelos. Evitar los alimentos procesados y peor aún los ultraprocesados, ¿no? Alimentos en los que están expuestos actualmente los más pequeños y los que vienen pues con dibujos y animes fabulosos que pueden engañar a la población, como el hecho, por ejemplo, de que una de estas bebidas jugos artificiales tengan el dibujo de una naranja o de un durazno cuando en realidad no lo tienen, ¿no? Entonces, primero la salvedad de procurar los alimentos lo más natural posible, ¿no? Y evitar los alimentos procesados y peor aún los ultraprocesados. Bueno, en segundo lugar era el tema del tamaño y las porciones por alimento procesado, ¿no? En tercer lugar, tendríamos que ver la cantidad de calorías que debemos de consumir por porción. Estas calorías deberían de estar, no deberían de pasar las 200 calorías, ¿no? Si es que es un alimento que lo vamos a consumir entre comidas. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que están en un envase o en la información nutricional son las recomendaciones basadas en una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿no? Sin embargo,
estos alimentos son consumidos muchas veces por los niños y los niños no tienen ese requerimiento, Claro. tienen un requerimiento menor y los adultos mayores también, ¿no? Entonces, actualmente uno de los problemas que tenemos en la sociedad peruana y que ya es considerado un problema de salud pública es el tema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Porque está sobrepasando el 10% que según la OMS se considera un problema de salud público y mayor a 40 cuando ya esto es grave, ¿no? No estamos todavía en el término grave, pero sí ya lo consideramos un problema de salud pública. Entonces, el tema es que estamos consumiendo comida muy procesada o ultraprocesada, rica en calorías y que, bueno, nuestra comida peruana también nos invita, ¿no? Y no es procesada, pero nos invita por la gran cantidad de condimentos y otras cositas que le vamos agregando que eleva la cantidad de calorías que tiene. Bien, entonces la cantidad de calorías que debe tener un alimento que es procesado o empacado no debería de pasar las 200 kilocalorías si es que las tenemos entre comida y comida. Valga decir que una persona aparentemente sana, sin ninguna patología, debe de consumir aproximadamente 5 comidas al día, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena y entre comidas lo que nosotros llamamos colación o entre comidas, ¿no? Estas no deberían de pasar las 200 calorías. Entonces, a veces les enviamos a nuestros niños en las loncheras, ¿no? Los quequitos envasados, las bebidas en cajita, que aparentemente son jugos, ¿no? Pero son jugos artificiales y o leches chocolatadas. Entonces estas sobrepasan la cantidad de calorías que los niños deberían de consumir a media mañana o a media tarde. Bien, eso es con respecto... A ver, algo que para que nos quede bien claro. Las 200 calorías es entre el desayuno, almuerzo, cena y las entrecomidas o solamente las entrecomidas. No, solo las entrecomidas, ¿no? Ya. Porque no podemos permitir que un alimento procesado esté presente en las comidas principales, desayuno, Claro. almuerzo y cena. Sin embargo, el poblador peruano suele consumir mucho, por ejemplo, el pan que viene embolsado, Claro. ¿no? El pan contiene, entre otras cosas, nutrientes críticos como el sodio, ¿no? Y temas que hablan, o los puntos críticos de la reglamentación de la ley es ver estos nutrientes críticos, como es el sodio, como es el azúcar, como son las grasas, ¿no? Entonces, el pan envasado, procesado, suele tener grandes cantidades de sodio, ¿no? Y entonces, por ahí como que a veces juntamos 2 rebanadas de pan que pensamos que es integral y eso es porque no sabemos leer precisamente las etiquetas y entonces ya estamos sobrepasando la cantidad de sodio y la cantidad de calorías a veces, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta también al momento de leer el etiquetado o las etiquetas nutricionales es identificar cuáles son los ingredientes, que si bien es cierto están en letras muy pequeñitas, es importante identificar las 3 primeras, ¿no? Si las 3 primeras hablan de azúcar, de grasa y de sodio, este alimento no es recomendado. Los 3 primeros ingredientes debieran de ser ingredientes lo más natural posible, ¿no? Entonces esto un poco más o menos como que asegura que lo que te vas a comer, que está envasado, tiene menos cantidades de ingredientes críticos, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces el pan, ¿no? En el cual nosotros recomendamos consuman pan integral, ¿no? Porque es importante el consumo de la fibra en nuestra dieta para evitar problemas que actualmente son comunes, como el estreñimiento o constipación o incluso hasta el cáncer de colon. Está comprobado que es importante el efecto que tiene el consumo de la fibra, que puede ser por alimentos que se hayan enriquecido con fibra o por el consumo de frutas y verduras. Bien, entonces en este tipo de alimentos como por ejemplo el pan, que a veces nosotros recomendamos consumir pan integral, muchas veces la industria le saca la vuelta a las leyes y lo que hace es juntar harina blanca
y le mezcla un Claro. poco de harina integral. Entonces con eso ya abarata costos, ¿no? Y lo que consumimos en realidad es harina blanca. ¿Y qué sucede con la harina blanca? Que el cuerpo no reconoce o no diferencia si comer harina es igual que comer azúcar, ¿no? Es lo mismo, sino que nosotros ante nuestros ojos podemos identificar eso, pero nuestro organismo no. Nuestro organismo cuando ingresa la harina o ingresa el azúcar es lo mismo, hace que se incremente las cantidades de azúcar en sangre y esto puede propiciar, si consumimos en exceso, en ¿no? exceso, puede propiciar con el tiempo un problema metabólico como por ejemplo la diabetes. Entonces hay que reconocer en un producto integral que la harina que se utilice sea harina integral, ¿no? O salvado de trigo, pero que no se utilice fortificada o harina procesada, harina blanca enriquecida con fibra. No, Eso no es lo debe estar adecuado. especificado en la etiqueta. Es en la etiqueta y específicamente en el ingrediente, por eso, o sea, tenemos que identificar cuáles son los 3 primeros ingredientes que tenemos en una etiqueta nutricional. Luego ver el número de porciones, la cantidad, el tamaño, ¿no? No es lo mismo comer, digamos, una bolsa de quequitos que vienen dos quequitos, ¿no? Sin mencionar la marca, y el tamaño de que te especifican en cantidad de calorías, de sodio y de otros nutrientes es el tamaño de un quequito y no de los 2 que vienen ahí. Entonces lo que tú tienes que hacer es multiplicar el número de calorías, el número de grasa, el número de sodio por todo el paquete que te comes, ¿no? O por ejemplo los helados, esa cajita de helados que te vienen bombones y que te vienen 4, 5, 6 bombones y en realidad te dan la cantidad por unidad, por claro, cada uno. Claro, y no es por los 6. Toda la Entonces, cajita, claro, ya te estás comiendo, Uf. más o menos 1000 kilocalorías en una En un cajita, paquete, ¿no? exacto, Un ¿no? pack. Entonces es importante identificar, tenerlo bien claro, el tamaño de la ración, ¿no? O sea, si es una unidad, si es una onza, si es porque podemos estar hablando en los líquidos también, ¿no? Si es una onza o cuántos gramos, y lo otro es ver de esos cuántos hay en el paquete y si me acabo todo el paquete o solamente me como la unidad para cumplir el requerimiento, el aporte nutricional que te está dando ese producto, ¿no? Luego de que ya identificas los ingredientes, ojo, que cuando uno lee etiquetas nutricionales, esto te sirve para que tú puedas comparar, ¿no? Y vas a los supermercados, a las tiendas, cuál alimento procesado es más o menos dañino que otro. Por eso es la idea de leer el etiquetado, ¿no? Porque siempre los productos procesados van a tener siempre conservantes, preservantes, ¿no? Y el preservante que tenemos desde nuestras épocas antiguas es la sal. Entonces, para poder conservar siempre se necesita sodio para poder darle este tiempo de duración a los alimentos que vienen envasados. Y por lo tanto, tendríamos que elegir entre uno y otro leyendo las etiquetas. Bien, ya vimos los ingredientes, que tenemos que ver los 3 primeros. Segundo, tenemos que ver el tamaño. Tercero, el número de porciones. Y cuarto, ya empezamos a ver los nutrientes críticos, ¿no? Uno de los nutrientes críticos es la grasa, ¿no? Mucho se habla de la grasa trans, qué cosa es la grasa trans, y viene, ¿no? Como por ejemplo salió el tema de un aceite light, y eso en realidad es una burla, es como la mantequilla light. Si bien es cierto, light significa ligero, pero es imposible pues quitarle aceite al aceite porque ya no sería aceite, se convertiría en una margarina, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer, bueno, ahí ya entra, por ejemplo, Indecopi, ¿no? A defender los derechos del consumidor, a evitar la publicidad engañosa, y ASPEC, que está haciendo también un trabajo campaña, bastante importante con respecto a los derechos del consumidor. Bien, entonces vemos lo de las grasas trans, ¿no? Las grasas trans es como que un aceite vegetal lo hidrogenizan,
¿no? Y después de hidrogenizarlo se convierte en una grasa trans. Y esta grasa trans ocasiona en nuestro organismo daños muy importantes, como por ejemplo la formación, para que me entiendan, de unas bolas de grasa en las arterias, ¿no? Lo que nosotros llamamos ateromas. Puede producir problemas de hipertensión, incluso, y si el alimento que estamos consumiendo procesado tiene grandes cantidades de sodio, también se incrementa la probabilidad de que aparezca esta patología. Suele ocasionar en nuestro organismo dificultad o cambia lo que es el metabolismo en el cuerpo. ¿Y qué es el metabolismo? Es aquel proceso en el cual el organismo gasta las energías que nosotros consumimos a través de los alimentos. Entonces, la grasa trans suele ocasionar grandes problemas de salud en la población, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, infartos al miocardio y la aparición de ateromas en el torrente sanguíneo. Entonces, en la medida de lo posible, evitar la grasa trans, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la grasa trans en los etiquetados? Que la reglamentación dice que cuando la cantidad de grasa trans es menor a 1, se coloca 0% de grasa trans, ¿no? Entonces, no es recomendable consumir grasa trans, ni siquiera 0,8, nada, ¿no? Y esto está en la margarina para que puedan entenderlo, así que evitemos consumir margarina. Entonces, bueno, no tiene cero grasa trans y es una forma también de engañarle al público, Claro. ¿no? Que no estás consumiendo grasa trans, porque sabemos que la grasa trans trae Consecuencias, muchas ¿no? consecuencias que no son nada favorables para el organismo, ¿no? Entonces, se coloca 0% y queda ahí, ¿no? Entonces es importante identificar que dentro de los ingredientes, por ejemplo, no haya grasa hidrogenada, porque al haber grasa hidrogenada ya estamos encontrando grasa trans, a pesar de que diga 0%, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? El otro ingrediente crítico era el sodio, ¿no? Y el poblador peruano suele consumir grandes cantidades de sodio o sal, ¿no? En sal es una cucharadita de sal al día que debemos de consumir, eso es más o menos 5 gramos de sal, ¿no? En los alimentos que vienen procesados, empaquetados, deberíamos no pasar de los 150 miligramos por ración, 150 miligramos por ración, ¿no? Porque deberíamos no pasar durante el día de los 1500. A mi sugerencia, hay quienes sugieren hasta 2000, 2500 miligramos, pero con las cifras que se han incrementado en los cuadros de hipertensión en el Perú, es preferible reducir las cantidades de sodio. Entonces, deberíamos no permitir la cantidad de sodio en los empaques nutricionales que contengan más de 150, nuevamente, por ración. ¿No es cierto? Por ración, porque puede el empaque tener 4 raciones del mismo alimento, ¿no? Bien, entonces la grasa trans, el sodio, y ahora vienen los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos que, como les mencionaba hace un momento, vienen a ser las harinas, ¿no? Y que cuando ingresan al organismo, pues el cuerpo no diferencia si es azúcar o si es harina blanca o cualquier otro tipo de harina. Entonces, con respecto a los carbohidratos, es importante para tener un control de los carbohidratos incluir la presencia de fibra, ¿no? El poblador peruano consume muy poca cantidad de fibra, ¿no? Y está presente pues en las frutas, en las verduras, en los granos integrales, ¿no? En las hojuelas de avena, por ejemplo. ¿Qué es lo que deberíamos de consumir en porción de carbohidratos? Debemos de evitar aquellos carbohidratos, por ejemplo, que tengan o que incluyan dentro de sus ingredientes la sacarosa o la fructosa, ¿no? Que si bien la fructosa es un azúcar natural que está presente en las frutas, al momento ya de ser envasadas ya tiene otro significado, ¿no? Entonces son ingredientes críticos, nutrientes críticos que tenemos que tener en cuenta. Ujú.
Bien, son 9 de la mañana con 24 minutos. El tiempo ha avanzado súper rápido. Queremos saludar a Elizabeth Ela. Ella nos dice, ya no venden alimentos con nutrientes. La mayoría de alimentos no son nada saludables. Son químicos, nos dice Elizabeth Ela en su comentario, ¿no? En nuestro Facebook, don Francisco, el tiempo ha avanzado súper rápido. Sí, yo quería hacerle un par de preguntas porque ya se acaba el programa. Y una de ellas es su opinión respecto, porque hay una tendencia de adoptar un modelo chileno, me dicen, en lo del etiquetado, que es una especie de semáforo que dice, ¿usted qué opina de eso? Bien, mire, la propuesta que nosotros tenemos o que presenta el Ministerio de Salud es precisamente el modelo chileno, ¿no? Sino que el modelo chileno tiene en su etiquetado como unos rombos de color negro, ¿no? Que son como advertencias. De acuerdo al color del rombo. Y acá en claro. Perú la propuesta es de color rojo, o sea, como que en Chile es negro y acá en rojo. Perú es rojo, ¿no? Pero son etiquetados de advertencia que te van a decir, esta gaseosa es alta en azúcar, es alta en sodio, es una advertencia. Entonces, lo que importa es que el consumidor, usted, yo, todos, sepamos, que estemos bien informados, ¿no? Si es que es alto en estos nutrientes críticos. Ya depende solo de nosotros si es que los consumimos o no, porque finalmente los responsables de nuestra alimentación somos nosotros, ¿no? La industria puede hacer monstruos porque hacen monstruos en alimentación y monstruos que no son nada bonitos, ¿no? Son los más terroríficos. Sin embargo, solo nosotros sabemos si es que consumimos o no. O sea, es muy conocido y ya muchas veces se les hace educación nutricional a las madres, principalmente a las madres, ¿no? Porque la población más vulnerable son los niños. Entonces a los niños ustedes les ponen una cajita de estos jugos aparentemente frutados y le ponen un dibujito animado, el dibujo de tendencia, y el niño se consume esta bebida. Además, ¿por qué? Porque como tiene gran cantidad de azúcar y el azúcar es adictiva, los chicos suelen consumir más y más y más y más. Entonces, lo que propone esta reglamentación es ponerle este etiquetado de advertencias, ¿no? Son advertencias publicitarias. Entonces le dices, mira mamá, por si acaso te estoy avisando que esto que parece que es un jugo natural es alto en sodio, es alto en azúcar, y si es algún producto que tenga alta cantidad en grasa, también colocarán alto en grasa y en grasa trans, ¿no? Entonces ya con eso el consumidor está un poco más enterado, informado, ¿no? Lo que faltaría es hacer la educación nutricional y decirle, ojo, que esta advertencia que te estamos dando acá no es para que la tomes de manera indiferente. Te estoy avisando que puedes producirte Pero enfermedades si tienes alta, presión alta, no te conviene que haya una etiqueta ahí que te diga que no. O sea, te conviene que haya la claro, etiqueta y que te advierta, ¿no? Por Claro. supuesto, ¿no? Y la última preguntita tiene que ver con las bebidas alcohólicas, porque si le ponemos etiquetas que reglamentan hasta las latas de leche, hasta el chocolate, cualquier alimento, ¿y por qué no hay esto con la cerveza, por ejemplo? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? En O sea, realidad, ustedes van mire, a sugerir algo no, ahí. de todas maneras, ¿no? Es que dentro de la propuesta de estilos de vida saludables se indica no consumir alcohol, no consumir tabaco, hacer actividad física, alimentación saludable, y una alimentación saludable no incluye las bebidas alcohólicas como tal, ¿no? Claro. Sí se ha hablado del efecto que tiene, por ejemplo, el consumo del vino, pero en una cantidad adecuada, de manera diaria, ¿no? Pero también, o sea, cada paciente o cada persona es particular, habría que ver sus costumbres, habría que ver si no tiene ninguna patología, etcétera, ¿no? Pero como esta reglamentación o esta ley en sí es una ley que ha sido propuesta para las niñas, niños y adolescentes, la niña y adolescente no consume alcohol. ¿No? No debería. Bueno, niña y niño, el adolescente lamentablemente, así como van las cosas, está entrando en esto, pero
Si la publicidad de las bebidas alcohólicas está dirigida a los adolescentes, ¿no? Penosamente sí, pues. Penosamente. Sí, nosotros como colegio ya el Consejo Nacional también ha emitido una propuesta, ¿no? Y estamos vigilantes, ¿no? Hay un comité de expertos que ha sido convocado recientemente, ¿no? Para ver el tema también de promoción de la salud. Y estamos en esa búsqueda, ¿no? Porque hay algo que también nosotros estamos un poco reclamando al Ministerio de Salud, y es la falta de la creación de una dirección de nutrición. Si bien es cierto, el acuerdo nacional estipula que hay dos situaciones importantes que se tienen que erradicar, como es el tema de la anemia y la desnutrición crónica. No existe una dirección de nutrición en Ministerio de Salud que se encargue de articular estos procesos, como por ejemplo el consumo de bebidas alcohólicas en la población juvenil, ¿no? La anemia infantil, ¿no? Y la anemia, ¿no? La anemia es un plan nacional. Actualmente tenemos un plan nacional para la reducción de anemia, porque cada vez las cosas van de mal en peor. En lugar de reducir en los últimos 4 años se están incrementando nuevamente, ¿no? Y eso sí es un problema de salud pública grave, por ejemplo, ¿no? Que tiene un trasfondo netamente nutricional, ¿no? Y que, bueno, como nutricionistas nosotros hemos dicho de manera reiterada en la Ministeria de Salud que estamos a disposición del Estado para poder servirlos en problemas importantes como la anemia, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles. Bien, 9 de la mañana con 31 minutos, nos dicen ya en producción tenemos que terminar, la hora ha avanzado súper rápido. Agradecer a la licenciada Magali Herrera, ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima y de Callao, por estar con nosotros en esta oportunidad, y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias, y solamente recordarles que nos pueden seguir en el Facebook Colegio de Nutricionistas Lima y Callao. Subimos todo tipo de tips, información, hacemos eventos gratuitos a favor de la población, cursos gratuitos también a favor de la población para que estén más enterados. Colegio de Nutricionistas Lima y Callao, y en el Twitter Nutricionistas Lima. Vete, lo que necesitas escuchar.